Si no resuelven esta guerra pronto, casi de inmediato, voy a imponer aranceles masivos a Rusia, impuestos enormes y también grandes sanciones. Trump hunde a Rusia en menos de 24 horas. Precios del petróleo se desploman y Putin queda contra las cuerdas. Bienvenido a La Verdad Política. Aquí encuentras los hechos sin filtros ni manipulaciones. Suscríbete para estar siempre informado. Comparte la verdad con otros y comenta tu opinión. Donald Trump demuestra nuevamente que el liderazgo audaz no necesita armas ni violencia, solo estrategia e inteligencia. En una jugada maestra desde el Foro Económico de Davos, pidió a Arabia Saudita y a la OPEP que redujeran el precio del petróleo, argumentando que los altos precios estaban financiando la guerra de Rusia contra Ucrania. Arabia respondió de inmediato, y en menos de 6 horas, el precio del crudo cayó de $85 a menos de $80 por barril. Este movimiento sacude el mercado energético global y golpea directamente la economía rusa, que depende de las exportaciones de petróleo y gas para sostenerse. La audacia de Trump radica en su capacidad para desarmar a sus rivales sin necesidad de discursos de odio ni conflictos bélicos. Al presionar económicamente a Rusia mediante la reducción del precio del petróleo, fuerza a Putin a reconsiderar su posición en el conflicto con Ucrania. La estrategia es clara: debilitar la principal fuente de ingresos de Rusia para limitar su capacidad de financiar la guerra. Con esta acción, Trump pone a Rusia entre las cuerdas, demostrando que las soluciones más efectivas no siempre requieren violencia, sino inteligencia y decisiones calculadas. Además, Trump refuerza su compromiso con la independencia energética de Estados Unidos al firmar órdenes ejecutivas para aumentar la producción nacional de petróleo y gas. Esto incluye la reactivación de perforaciones en el Ártico y la eliminación de regulaciones ambientales impuestas por gobiernos anteriores, como las restricciones en áreas protegidas para nuevas perforaciones, la prohibición de explorar recursos en zonas costeras y los límites estrictos a las emisiones de metano en la producción de gas. Estas regulaciones, aunque justificadas como medidas de conservación, ralentizaron el desarrollo energético y encarecieron los costos de producción. Con su eliminación, Trump no solo reactiva el potencial energético nacional, sino que también contribuye a reducir los precios globales y a consolidar la posición de Estados Unidos como líder energético mundial. La estrategia de Trump no es solo diplomacia, es una lección de liderazgo eficaz. En lugar de recurrir a confrontaciones directas, utiliza herramientas económicas y alianzas estratégicas para influir en el panorama global. Su capacidad para generar resultados inmediatos sin sacrificar la estabilidad global lo posiciona como un líder que entiende cómo resolver problemas complejos con soluciones audaces y pacíficas. Esto es liderazgo en su máxima expresión, firme, inteligente y enfocado en resultados. El movimiento de Trump deja a Putin en una encrucijada. Ahora, el líder ruso enfrenta dos opciones claras: sentarse a dialogar y buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, o etiquetar a Estados Unidos como enemigo directo, lo que podría llevar a sanciones aún más devastadoras y aislar aún más a Rusia en el escenario global. Trump ha dejado claro que su prioridad es acabar con este conflicto rápidamente, y su estrategia económica no solo presiona a Rusia, sino que también le da una salida: negociar antes de que la situación sea insostenible. Para Putin, aceptar el diálogo con Trump podría ser su mejor opción. Con los precios del petróleo cayendo y la economía rusa dependiendo de esas exportaciones, prolongar el conflicto solo lo debilitará más. Por otro lado, etiquetar a Estados Unidos como enemigo y negarse a negociar sería un golpe fatal para la ya frágil estabilidad económica de Rusia, además de arriesgarse a perder aún más apoyo en la comunidad internacional. Para Ucrania, lo ideal es que este conflicto termine lo antes posible. La guerra ha dejado al país devastado, con miles de vidas perdidas y su economía en ruinas. Un acuerdo negociado podría traer algo de estabilidad, aunque es probable que implique concesiones territoriales o políticas. Sin embargo, cualquier solución que detenga la guerra beneficiará a Ucrania más que seguir atrapada en un conflicto interminable. Rusia, por su parte, también necesita una solución rápida. Con su economía sufriendo los efectos de las sanciones y ahora de la caída del precio del petróleo, prolongar la guerra solo empeora su situación interna. Un acuerdo que le permita salvar algo de su posición geopolítica sin hundirse más sería su mejor alternativa. El siguiente paso dependerá de cómo Putin lea el tablero. Si decide sentarse con Trump, ambos líderes podrían cerrar un acuerdo que marque el fin del conflicto, consolidando a Trump como un estratega sin igual. Pero si elige el camino de la confrontación, Rusia podría enfrentarse a uno de sus mayores colapsos económicos en la historia reciente. La pelota está en la cancha de Putin, pero el tiempo no juega a su favor. Si no resuelven esta guerra pronto, casi de inmediato, voy a imponer aranceles masivos a Rusia, impuestos enormes y también grandes sanciones. Y no quiero hacer eso. ¿Sabes? Amo al pueblo ruso. Son gente maravillosa. No quiero hacer eso. Debemos terminar esta guerra. Y si no llegan a un acuerdo rápido como Zelensky, diré esto: él quiere llegar a un acuerdo ahora.
Él ha tenido suficiente. Debí permitir esto. ¿Sabe si él no es un ángel? No haber permitido que guerra sucediera. Lucha contra una entidad mayor. Entidad. Está bien. Mucho más grande cuando hablaba. Tan valiente. Y así ahora suceden dos cosas. Fueron valientes, pero les dimos miles de millones de dólares. Estados Unidos gastó 200.000 millones de dólares más que Europa. ¿Por qué gastamos más? Porque Biden nunca le pidió a Europa gastar más. Gastaron 200 en EU. Guerra de poder de Rusia por culpa de Joe. Mira, Zelensky estaba luchando contra una entidad mucho más grande, mucho más poderosa. No debería haber hecho eso porque podríamos haber llegado a un acuerdo y habría sido un acuerdo que no habría significado nada. Podría haber hecho ese acuerdo fácilmente. Y Zelensky decidió que quería luchar. ¿Sabes? Tienen 30.000 tanques de guerra. Rusia tiene 30.000 tanques de guerra. Zelensky no tenía ninguno. Prácticamente no luchas contra eso. Ahora, entonces comenzamos a enviar equipo, enviar. Y tuvieron el valor de usar el equipo, pero al final esa es una guerra que tiene que resolverse. Gracias por ser parte de La Verdad Política. Ayúdanos a crecer suscribiéndote, compartiendo y comentando para que juntos difundamos los hechos. Nos vemos en la próxima, patriotas.